Bien, bueno. Seguimos entonces con el sector, las herramientas de modificar. En este sector, recuerden en la cinta, vimos estas tres, vamos a ver estas tres, cuál es la función que cumple cada una de ellas. Bueno, girar es rotar un objeto. Lógicamente, lo que me va a permitir precisamente es eso, girar un objeto o varios. En este caso yo pongo varios para que se note esa diferencia. Bueno, fíjense, si tomamos la ayuda de AutoCAD, me dice que yo puedo seleccionar un grupo de objetos, determinar un centro de rotación y por último darle el ángulo. Y fíjense en el caso de las mesas y las sillas, en la figura de la izquierda está en horizontal, la mesa está horizontal y en la figura de la derecha ya rotada quedó vertical. Eso es lo que hace la herramienta girar. Gira un objeto. Bueno, la ventana de comandos como siempre me dice designe objetos, con lo cual hago una selección de todos ellos. La ventana de comandos me avisa que encontró 4 objetos, ¿sí? Acá fíjense que les dice 4 objetos encontrados, pero me sigue pidiendo, porque no sabe si finalicé la selección o no finalicé. Bueno, como en el caso de estas herramientas, la forma, el método para avisarle que finalicé es con la tecla Enter. Y acá me dice, precise punto base. Bueno, este punto base sería el centro de la rotación. Lo que ellos llaman, repito, recuerden que la traducción de los programas, quienes traducen los menús de los programas, no siempre reflejan la dialéctica que usan en cada lugar, ¿no? O en cada país, digamos. Bueno, el punto de base sería el centro de rotación. Esto traducido es precise, el centro de la rotación. Bueno, vengo acá y elijo la esquina, vamos a activar referencia a objeto, para que me marque punto final. Ahí está. Selecciona la esquina inferior y derecha, ¿sí? Ese es el punto de base, el centro de la rotación. Ahora fíjense, al girar el mouse, vamos a desactivar ortogonal porque está activado. Ahí está. Fíjense, ¿qué me pide la ventana de comando? Precise el ángulo de rotación. Lo puedo dar directamente desde el teclado con un ángulo 15 grados, 20 grados, o giro el mouse y le doy un valor, ¿sí? Bueno, en este caso yo voy a escribir 90 grados y acuérdense, todo lo que tipean le dan un enter. Bueno, ven, esto es rotar. Rotar me permitió, perdón, girar esa figura. Vamos de nuevo, voy a girar, me dice que seleccione los objetos. Con enter le aviso que ya finalicé esa selección de objetos, acá me dice cuántos encontró, pero me sigue pidiendo. Bueno, enter, le aviso a él, tocar y digo, ya terminé de seleccionar. Me pide un punto de base, ahora elijo este de acá arriba, el punto superior izquierdo, y cuando marque la ventana de comando me dice, bueno, precise el ángulo de rotación, ¿sí? Y fíjense que el mouse, al rotar el mouse, la figura ya está rotando. Puedo hacerlo con el mouse, o sea, ese ángulo, si no tengo una medida en particular, lo puedo hacer con el mouse. Si tengo un ángulo específico, bueno, lo daré en la ventana de comando. Acá también, como en el resto de con el resto de las herramientas, tienen opciones, recuerden, todo lo que él me pide está acá, él me detalla que tengo que hacer todo esto. Y después acá abajo me dice o, y entre corchetes me da dos opciones. Esta herramienta de rotación tiene la opción de copiar y de referencia. Bueno, vamos a ir a la de copiar. La de copiar lo que va a hacer concretamente es, me va a permitir no girar el objeto, sino girarlo y copiarlo al mismo tiempo. Bueno, le doy copiar, me dice precise el ángulo, vamos a ponerle 45, y fíjense, me hizo una copia a 45 grados. Recuerden también que el ángulo lo toma en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj. Vale decir, si este es el punto del centro de rotación y esta es la horizontal, ¿sí? En este punto tengo el ángulo 0. Para arriba 10, 20, 30, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, me va a marcar el ángulo. Le di 45, bueno, fue en contra de las agujas del reloj. Bueno, esto sería entonces la herramienta de girar. Y lógicamente también, no necesariamente, quiero decir, perdón, el punto de rotación tiene que estar en una parte del objeto. Yo podría girar el objeto, selecciono los elementos, le doy enter para finalizar y cuando me pide el centro, puedo elegir un punto que esté por fuera de esta figura, ¿no? ¿Sí? Entonces ese ángulo de rotación, esperen que me quedó activado ortogonal, ahí está, fíjense. Ahora el centro de rotación es un punto que está lejano a ese objeto, no forma parte del objeto. Entonces también el punto del centro de rotación puede estar ubicado fuera de la figura. También puedo determinar con el ángulo con el mouse para hacer un clic. En este caso giró, no copió, pues no entra la opción de copiar, ¿no?
pero como ven el centro de la rotación puede estar fuera de la figura, ¿correcto? No les mostré la ayuda, a ver acá se lo mostramos. Ah, sí, se lo había mostrado, sí, sí. Bueno, ahí vieron cómo giraba la mesa. Bueno, esto es girar, tienen la opción de girar y de copiar al mismo tiempo. Girar me va a mover, girándolo, y si elijo la opción de copiar, giro y copio al mismo tiempo. Bueno, vamos a aprovechar la figura, acá está. La siguiente herramienta es simetría. Simetría me permite hacer una copia de un objeto, pero reflejándomela, como si la viera en un espejo. Me hace una copia, pero invirtiéndola. En el caso de esta paleta de ping-pong, fíjense, yo puedo crear la mitad de la figura, ¿sí? La parte de abajo, la parte de arriba, y con simetría me hace una copia reflejándomela. Lo que el punto 2 y el punto 3 me pide es una referencia que sería el eje a través del cual va a ser esta copia. Si él necesita tener una referencia para hacer el espejado. Entonces yo marco el punto 2, el punto 3, y en base a eso me copiaría, en realidad acá lo que hace es la primera parte de arriba, ¿sí? Y copia y me refleja hacia abajo. Bueno, vamos a hacer esta copia. Simetría. Como toda herramienta, abajo me dice seleccione objeto. En inglés, mirror sería el espejo o la simetría, ¿sí? Bueno, selecciono los objetos que quiero hacer simetría, con Enter, como todas las herramientas, fíjense, Enter le determina que finalice esa selección. Y ahora me pide dos puntos. El punto de línea, dice que es un eje, miren, yo marco un clic acá, donde está el mouse, y fíjense ahí ya me hizo una simetría, ¿sí? Lo que hace concretamente es tomar la distancia del eje que yo marco. Si hay 5 unidades para acá, bueno, él toma desde acá, desde el eje hasta la otra figura, 5 unidades y me invierte esa figura. En este caso el eje es vertical, estoy marcando un eje vertical, y por acá lo que me pregunta es, me hace una pregunta final, ¿no? Después que marqué los dos puntos. ¿Borra objetos de origen? Vale decir, borro el original. Por defecto, acuérdense que cuando está el símbolo de mayor y de menor, está no. Si le doy Enter, ¿qué va a asumir? Entre sí y no, la opción que está por defecto entre estos símbolos. Con Enter, le digo que no borre y me reflejo. Lo que marqué yo acá es una línea, que no queda por supuesto, pero marqué un eje en este sentido, y él tomó respecto de estos dos puntos el eje, y a partir de ahí me reflejó la figura. Vamos a hacerlo en sentido horizontal, elige ahora, ¿sí? Bueno, tomamos simetría, selecciono los objetos, con Enter, acuérdense que acá abajo les pide designe objeto, o sea, me pide que seleccione más, le digo no, con Enter le digo ya terminé. Y ahora me dice precise el primer punto, lo voy a marcar por acá arriba, y ahora me pide precise el segundo punto de la línea de simetría acá abajo. Bueno, fíjense, si yo lo marco en sentido horizontal, él toma la distancia de acá hasta el objeto, de acá hasta el objeto, y esa misma distancia la refleja hacia arriba. Y como ven, lo invierte. El último paso, como la última información que me pide, es ¿qué quiere hacer? Borrar el original, por defecto está no, le doy Enter y asume no. Bien, esto sería entonces simetría, ¿sí? Girar y simetría. Bueno, no, paramos acá, así lo hacemos cortito y ahora sigo con escala, que me quedaría para. No, a ver, llegamos, 8, sí, llegamos creo. Vamos a hacer escala. Así quedan las tres herramientas en un solo video también, ¿sí? Bueno, escala lo que me permite es modificar el tamaño de un objeto, ¿sí? Yo hago este rectángulo, este cuadrado, lo hago sin medida, con lo cual no es un rectángulo, debe ser un cuadrado. Y la ayuda de AutoCAD acá me dice que escalar es esto, ¿ven? Yo hago esa figura que está entre el color rojo, y la escala me va a permitir achicarlo o agrandarlo. Bueno, voy a escala, como siempre abajo de la ventana de comando me dice qué objeto querés escalar, ya sea para achicar o para agrandar. Con Enter le aviso que ya finalicé la selección, y ahora me dice, bueno, ¿cuál es el punto que va a quedar fijo? Y cuál es el punto a través del cual se va a agrandar o achicar. Bueno, yo marco esta esquina. Acá con el mouse es muy difícil controlarlo, gente, fíjense que acá yo trato de achicarlo y no puedo, y si trato de agrandarlo se me va muy arriba, con lo cual no me queda otro remedio que usar un valor acá para poder modificarlo. Y el valor va a ser así: si yo pongo 2, el objeto crece 2 veces su tamaño.
Si yo pongo 0,5, el objeto crece en la mitad de su tamaño. Ese factor de escala que me pide la ventana de comandos es un valor numérico que hace referencia al tamaño, ¿sí? Bueno, le voy a poner 1.5. Acuérdense que la coma es el punto del teclado, no es la coma del texto, 1.5, Enter, y fíjense cómo agrando, ¿sí? Si tomo nuevamente escala, selecciono el objeto, y le doy Enter para finalizar la selección. Ahora elijo el punto medio, y ahí ven cómo se agranda desde el punto que yo determiné. Y acá también, como en girar, tiene la opción de copiar. Yo voy a usar la opción de copiar para que vean cómo se modificó. Copiar. Bueno, le voy a poner 0.5. 0.5 significa que lo quiero a la mitad de su tamaño original, el 50% concretamente. Le doy Enter, ven, y escala me modificó al 50%. Si selecciono escala nuevamente y selecciono solamente el rectángulo de afuera, elijo el mismo punto de referencia y ahora lo voy a aumentar, le voy a dar el doble de su tamaño, con lo cual le voy a dar 2. Fíjense que el valor es bien simple, 2 es el doble, 3 es el triple, 2.5 es 2 veces y media, 0.80 es el 80%, 0.20 es el 20%, es su tamaño original, ¿no? Bueno, le pongo 2, no le dio de copiar, perdón, control Z, lo hacemos de nuevo. Escala, selecciono el rectángulo mayor, elijo el punto central inferior, ahí ya el mouse me dice que se está modificando, que se está agrandando, elijo la opción de copiar en la ventana de comandos y ahora sí le pongo el valor de 2, que haga la escala copiándolo a 2 veces su tamaño. Y fíjense cómo me hizo este objeto, me lo agrandó en todo sentido, vertical, horizontal, lo aumentó 2 veces su tamaño. Bueno, ahí tenemos entonces girar, simetría y copiar. Vamos a cortar acá y vemos las otras.